¿Te imaginas explorar en buzo las profundidades del mar y de repente encontrar a una criatura más grande que una ballena azul? Pues no te imaginas lo que le sucedió a un grupo de biólogos marinos japoneses cuando seguían a un grupo de ballenas azules en su migración anual. Sin duda se llevaron una gran sorpresa. Según lo que cuentan, aquel enorme monstruo marino sostenía en medio de sus enormes mandíbulas el cadáver de una ballena azul. La víctima destilaba una gran cantidad de sangre que nublaba en parte la visión de los espectadores, y hasta el momento nadie ha logrado identificar qué clase de criatura era, pues nunca se la ha visto antes. Lo que sí se puede asegurar es que aquel animal sería el más grande en el planeta Tierra que el hombre alguna vez haya conocido. Algunas personas piensan que podría ser Godzilla, que despertó de su hibernación en décadas, mientras que otros rumoran que podría tratarse de una mutación horrible por ciertos errores durante la división celular desencadenada en alguna especie de las que ya se conoce. ¿Estás de acuerdo con alguna de estas posibles teorías o si te ocurre otra? Déjala en los comentarios. Probablemente ya hayas escuchado sobre la Atlántida, una ciudad que al día de hoy está sumergida bajo el agua, pero te sorprendería saber que no es la única ciudad que ha desaparecido a lo largo de la historia. De hecho, hay muchas más. Entre estas resuena mucho el misterio en torno a una ciudad tragada por el mar Mediterráneo que ha permanecido bajo el agua por más de 1500 años. Arqueólogos han descubierto Heraclión. Sus ruinas fueron encontradas a 30 pies de profundidad en el Mediterráneo, en la bahía de Abu Qir, cerca de Alejandría. Esta ciudad era un centro internacional de comercio y posiblemente un centro religioso. Curiosamente, hasta el momento se han desenterrado más de 64 navíos y 700 anclas. Se han recuperado monedas, pesos atenienses y tabletas gigantes con inscripciones en griego y egipcio. Los investigadores creen que estos artefactos señalan la importancia de la ciudad como centro de comercio. También se han encontrado varios artefactos religiosos, incluyendo un sarcófago de piedra y 16 esculturas que, según se cree, adornaban el templo principal. La cantidad de evidencia histórica que existe acerca de Heracleión es bastante abrumadora y seguramente será clave en la reconstrucción del pasado histórico de Egipto. Se especula que esta ciudad terminó inundada por un terremoto debido al peso de los edificios sobre el suelo acuoso en el que se encontraba, pero no hay más pruebas que puedan confirmar este rumor, por lo que en este caso es un misterio gigante para cualquier académico de la arqueología. Un fenómeno que provoca asombro, deleite e intriga entre muchas personas. Es el misterio detrás de los grandes espacios en el suelo fértil. Incluso algunas series de televisión y películas han usado estas referencias para cautivar al espectador. La verdad que intentan hallar bajo los círculos de cultivo va mucho más allá de la propia fantasía que estos han desplegado. Aunque algunos cereólogos no lo crean, los círculos de cosecha existen de otro modo al esperado por la cultura popular moderna. Y hay bastante registro de eso, así como de su relación con los seres humanos, pero tal vez no sea suficiente. Un grabado en madera llamado The Mowing Devil es la prueba más antigua que se conserva. En ella, la imagen parece mostrar un campo de tallos de avena dispuestos en círculo. La obra ilustra una leyenda folclórica entre un granjero inglés invocando al diablo frente a un trabajador. De aquella supuesta relación medieval con el diablo, el asunto se tornó cosa de extraterrestres. Según National Geographic, los entusiastas de los círculos de las cosechas han presentado muchas teorías acerca de lo que crea estos patrones característicos, que van desde lo asombroso hasta lo absurdo. Una explicación era que los misteriosos patrones circulares se producían accidentalmente por la actividad sexual especialmente vigorosa de los erizos. Algunas personas han sugerido que los círculos son creados de alguna manera por patrones de viento localizados y bastante precisos, o por campos de energía terrestre científicamente indetectables y meridianos llamados líneas ley. Si bien existen innumerables teorías, la única causa conocida y comprobada de los círculos en las cosechas son los humanos, sí, nosotros, ya que su origen siguió siendo un misterio hasta que dos hombres confesaron que habían creado patrones durante décadas como una broma para hacer creer a la gente de que los ovnis habían aterrizado. A pesar que la mayoría relaciona estos grandes espacios con los bromistas, los investigadores de los círculos de las cosechas todavía buscan datos acerca de aquellos que no se pueden explicar. Sí, los genuinos. ¿Qué piensas que podrían ser?
Los expertos en semántica se detendrían sin duda a analizar este contradictorio concepto, ya que la palabra río está relacionado con el agua dulce de las corrientes fluviales, mientras que submarino está vinculado al agua salada en el que se navega. Pero lo verdaderamente interesante del asunto no está en su semántica, sino en las profundidades marinas, de auténticos ríos que dejarían en shock a los que hay en la superficie. Déjame decirte que su profundidad no es una exageración. No hace mucho se descubrió uno en el estrecho de Bósforo, que tiene cerca de 38 metros de profundidad por 800 de ancho y un caudal de 22.000 metros cúbicos por segundo, lo que lo convierte en el más grande de Europa, una decena de veces por delante del Rin, y si estuviera en tierra sería el sexto más grande del mundo. Carece de nombre como otros muchos repartidos por el planeta, ya que hay montones de ellos, incluso más grandes, de kilómetros de longitud y decenas de ancho. La falta de datos se debe a las dificultades de estudiar tantos metros bajo el agua, que solo últimamente se han podido paliar, y aunque son materia de estudio bastante interesante, los instrumentos colocados en ellos acaban siempre aplastados por el fango. Por eso son bastante difíciles de estudiar. Por ejemplo, en 2010 y 2013 se empleó un robot submarino para hacer mediciones, descubriéndose algo asombroso. Al avanzar, el flujo se iba retorciendo sobre sí mismo como una serpiente enfadada. Se cree que es algo debido al llamado efecto Coriolis, una aceleración rotatoria que determina los movimientos atmosféricos y que es la que crea la corriente del Golfo o los huracanes. Bastante interesante, ¿verdad? ¿Has escuchado sobre el camino de Bimini? Se trata de una formación rocosa que se encuentra cerca de Bimini, una isla de las Bahamas, y aunque no lo creas, existen muchas teorías en cuanto a su origen y función. Algunos dicen que se trata simplemente de formaciones naturales, mientras otros afirman que se trata de un camino a la legendaria Atlántida o que es una construcción realizada por seres de otro planeta. Pese a que existe una teoría que califica el camino de Bimini como una formación natural conocida como roca de playa, el camino realmente parece haber sido construido artificialmente. Este se compone de una gran extensión de piedra caliza, y las piedras son de diversos tamaños y formas, principalmente rectangulares, y están ubicadas de una manera demasiado armoniosa para ser real, siguiendo un patrón que señala un camino o una ruta, y que mantiene sus bordes bien alineados. Sí, bastante extraño para ser natural. Esta inquietante estructura ha permanecido mucho tiempo sumergida y es considerada por algunos como un camino a la Atlántida. Curiosamente, un mentalista llamado Edgar Cayce había hecho una predicción hace muchos años en la cual afirmaba que la Atlántida empezaría a salir a la luz en 1969, mismo año en el que este camino fue descubierto. ¿Coincidencia? Pero hasta ahora no se ha descifrado su origen. Un experto del tema ha propuesto que se trata de una barrera construida por hombres del pasado para impedir que los barcos fueran dañados por los arrecifes, y otros afirman que se trataba de una muralla, una plataforma o un camino. Pero de ser así, ¿a dónde dirige? Geólogos, arqueólogos, antropólogos y muchos otros han estudiado el camino de Bimini, pero no hay respuestas absolutas. En todas las teorías hay datos que encajan y lamentablemente otros que no. Es posible que con el tiempo se obtengan más respuestas, pero por ahora el camino de Bimini seguirá siendo un gran misterio. ¿Qué harías si en tu camino encuentras un cráneo humano? Pues tal vez te quedarías asombrado ante tal inquietante hallazgo. Una turista encontró uno de estos durante la mañana en una zona de Médanos, en el mar del Tuyú, un lugar muy transitado por turistas de esa localidad balnearia en pleno fin de semana largo de carnaval. El área en el que fue encontrado el cráneo fue perimetrada y se dispuso un rastrillaje para descartar la existencia de más restos óseos, y se apostó una guardia en el lugar. Fuentes policiales indicaron a la agencia de noticias Telam que el cráneo carecía de mandíbula y no tiene piezas dentales superiores. A partir del hallazgo, el resto será peritado por la asesoría para establecer la edad, sexo y data aproximada, determinar si se puede extraer ADN y posteriormente analizarlo. Pero ya te digo yo que este cráneo se ve bastante extraño.
Un equipo de arqueólogos subacuáticos de la Autoridad de Antigüedades de Israel ha descubierto durante los últimos meses en las costas de Cesarea una valiosa colección de piezas, incluidas algunas que datan del siglo III después de Cristo. Los hallazgos se han llevado a cabo durante la exploración de los restos de dos barcos que se hundieron cerca de la localidad costera del norte de Israel durante los periodos romano y mameluco. Entre los hallazgos que ahora se han hecho públicos hay algunos objetos que probablemente pertenecieron a miembros de la tripulación o del pasaje. Entre estos destaca un anillo de oro grueso con una piedra preciosa verde engastada que representa a un joven pastor vestido con una túnica y que porta un carnero sobre sus hombros. Los arqueólogos están convencidos de que la imagen es el símbolo del buen pastor, una representación temprana de Jesús en el cristianismo oriental, lo que sugiere que su dueño era muy probablemente seguidor de este culto. El arqueólogo, sabedor de la gran riqueza que se oculta bajo las aguas de la zona, ha hecho un llamamiento a todos aquellos que bucean y nadan a lo largo de las costas de Israel para que sean conscientes de la presencia de posibles objetos de importancia arqueológica y religiosa e informen de cualquier hallazgo a las autoridades. ¿Te gustaría contribuir con esta investigación? Pues toma un traje y ve a bucear a Israel. Seguramente encontrarás algo bueno por allí. Las profundidades del mar no solo esconden posibles especies marinas que aún no han sido descubiertas por el hombre, sino tesoros y con ello misterios. Estos tesoros pueden ser ciudades sumergidas, naufragios o estructuras formadas por la misma naturaleza, como es el caso de la anomalía del mar Báltico, un objeto parecido a un champiñón achatado. Un grupo se encontraba buscando lugares curiosos para bucear cuando detectaron la presencia de un disco de unos 60 metros de diámetro y una profundidad de 87 metros. Peter Lindbergh, un fotógrafo alemán, dijo a un medio internacional que la extraña forma ovalada con dos picudos y largos salientes simétricos unido a unas misteriosas marcas de arrastre de varios cientos de metros le hicieron pensar que el objeto había caído al mar. Él y su equipo quedaron sorprendidos ya que consideran que no es posible que las corrientes marinas del Báltico arrastraran un objeto de estas dimensiones. Al analizar el área notaron una estela de zanjas de 400 metros que se extendía hacia el objeto. Y sí, el descubrimiento de este alentó a la creación de múltiples teorías, como que era un ovni, que había caído al mar o que se podía tratar de un antiguo experimento nazi a los restos de la Atlántida. Otra de las teorías que se conoció en ese momento era que el objeto tenía una gran similitud al halcón milenario de la película de Star Wars. Para otros es posible que un meteorito haya atravesado el hielo durante aquel periodo glaciar o que ese raro descubrimiento sea fruto de un volcán submarino. No obstante, el investigador Bruchert aseguró que no hay nada de misterioso en la anomalía del Báltico, ya que lo que el equipo de Ocean X ignoraba es que la mayoría de las muestras que sacaron del fondo del mar eran formaciones de granito y arenisca. El medio también destacó que luego de los resultados que presentó el científico, nadie del equipo de la Ocean X quiso dar declaraciones al respecto, por lo que la investigación aparentemente culminada seguiría siendo cierta controversia. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el pez más importante de los arenques que se mantiene alejado de la luz? Bastante específica la pregunta, pues para la comunidad científica, el ejemplar de ello es el pez remo, o también llamado pez sable, una especie de pez que no es común de encontrar ya que habita en aguas profundas. Estos son animales solitarios que llevan sus vidas alejados de la luz, en las profundidades más recónditas de los mares templados. Y cada vez que son vistos, se encuentran agonizando, ya que a veces suben a la superficie cuando están enfermos o a punto de morir. Algunas veces también lo hacen para poner sus huevos, sin embargo, no hay por qué temerle, ya que el pez remo no representa una amenaza para otros animales, a pesar de esta apariencia monstruosa. Quizás sus únicas víctimas son las especies de plancton de quienes se alimentan.
La cultura japonesa le ha atribuido a esta especie una lista de desastres naturales como terremotos, tsunamis o ciclones. En las costas japonesas, incluso hoy en día persiste la idea de que si un número importante de peces remos se dirigen a la costa, traerán consigo algún movimiento telúrico nefasto para la población. Sin embargo, no se tiene evidencia empírica de que exista una correlación entre los desastres naturales y la aparición de esta especie en las costas. Sí, hermano, deja las supersticiones. Imagínate ser observado por un ojo sobre la arena. Te parecerá descabellado, lo sé, pero exactamente eso es lo que le sucedió a Gino Kobachi, un ciudadano que paseaba por la orilla de una playa de Florida. Kobachi tropezó con algo sobre la arena y sin saber lo que era, le dio una patada, pero quedó tan asombrado al notar que una pupila azul le miraba desde el suelo. Inmediatamente guardó el orbe en una bolsa de plástico y lo metió en la nevera. Después se puso en contacto con la Comisión para la Conservación de los Peces y la Vida Salvaje de Florida y les comunicó este peculiar hallazgo. Según han explicado en un comunicado, el misterioso ojo del tamaño de una pelota de tenis pertenece a un pez espada que posiblemente fue cortado por un pescador que después lo tiró por la borda. Sin embargo, no es la única hipótesis. Se especula también que aquel orbe podría ser una broma pesada de algún gamberro. La controversia es aún incesante. En el caso que ese orbe le perteneciera a un pez espada, entonces uno de ellos no podrá volver a hacer un guiño jamás. Iceberg a la vista. Sí, ya noté que reconociste rápidamente la frase usada en la tan famosa película Titanic. Sin embargo, el hundimiento de este no es un invento del director de aquel producto cinematográfico. El evento realmente sucedió y una embarcación comercial llevaba el nombre de El Titanic, aunque la película decidió agregar una historia de romance como ficción para cautivar a sus espectadores. Hace no mucho se cumplieron 110 años desde aquel fatídico suceso en el que se perdió la vida de más de 1.500 personas, por lo que el misterio de su hundimiento ha vuelto a inquietar a muchos, ya que supuestamente esta embarcación era considerada inundible o insumergible. Según el historiador Tim Maltin, el transatlántico se hundió como resultado de un fenómeno óptico conocido como espejismo. Este espejismo impidió que la tripulación viera el iceberg. Al parecer, aquella noche hubo niebla y a su vez fue la más clara de la historia. Tim Maltin explica que el transatlántico era realmente insumergible porque estaba pensado para seguir a flote aunque 4 de sus 16 compartimientos estuviesen inundados. Sin embargo, el talón de Aquiles en el diseño del navío fue que no pudo flotar con 5 inundaciones, por lo que se hundió lentamente después de más de 2 horas. Sí, si me preguntan por qué no subo a cruceros, no es por falta de dinero, es porque tengo miedo que se hundan. Eso ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado y nos veremos pronto.